La entrevista, ministra Elena Batres. Preguntarle, pues ya vimos que él salió ahora de la sesión de la sala y pues los ministros argumentan que usted no puede votar en el caso de Salinas Pliego por una supuesta parcialidad. Pero otros ministros con claros conflictos de interés han resuelto casos sin problema y nunca ha pasado algo así. ¿Cree que esta decisión responde más a intereses políticos que a jurídicos? Pues yo lo que veo es que seguramente tiene que ver con el momento en el que estamos, que puede tener una repercusión política, pero también económica y también de inminente cambio de la composición de la Corte. Yo creo que una de las consecuencias principales que va a tener la reforma en el momento en que se elijan nuevas personas juzgadoras, pues es romper múltiples redes de connivencia, de influyentismo. Sí hay en este Poder Judicial enormes cadenas de tráfico de influencia y creo que puede ser pues un síntoma de que eso puede suceder, lo cual no haría más que hablar bien de la propia reforma y de confirmar por enésima vez que era indispensable. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Porque hay muchos rumores. En cuanto usted salió de esa sesión, empezaron a decir que usted había votado todo, que cómo es posible, que no quiere trabajar. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué decidió salirse? Pero no pueden decir que no quiero trabajar porque soy la ministra que en los últimos meses ha tenido el mayor número de resoluciones, por cierto. Entonces no hay tal cosa que pueda afirmarse. No, pues es un tema muy particular. Lo que viví hoy fue un atropello, un acto arbitrario y un acto de prepotencia además de los demás ministros, lo cual además llama mucho la atención porque no solían ser así. O sea, solamente había visto un atropello igual en aquella sesión en la que los ministros Lainez, Pérez Dayán impusieron, y junto con el ministro Aguilar, impusieron una resolución respecto de la ley de la industria eléctrica, un tema absolutamente económico, no político. Yo tengo la impresión de que es parte de ese impulso, porque si los ministros creyeran que tenían razón, podían haber hecho las cosas bien conforme al reglamento, y lo que hicieron hoy fue nuevamente, como en aquella sesión, violar el reglamento interior, en este caso de la Suprema Corte. El artículo 95 dispone que tratándose de proyectos como el de hoy que se votan en contra, se tiene que pasar a otro ministro, se returna, decimos, a otro ministro que presenta un nuevo proyecto. ¿Por qué es importantísimo esto? Pues porque es muy básico, pues los proyectos son lo que votamos, ahí es donde consta la motivación de una resolución determinada, pero el día de hoy lo que teníamos era un proyecto del ministro Pérez Dayán, en el que nos estaba proponiendo que votáramos como infundado, como no legal, así se determina, el impedimento. Es decir, no estaba justificado, no existía tal cosa. Eso fue lo que escribió, lo que nos presentó razonadamente el ministro Pérez Dayán. Se presenta el asunto y la ministra Yasmín dice que va a votar en contra de ese proyecto, el ministro Lainez lo mismo, y se suma el ministro ponente que opina lo contrario, dice yo también voy a votar en contra de ese proyecto. Y entonces yo les digo, pues tiene que returnarse porque no hay proyecto, porque lo que ustedes argumentaron es otra cosa y mínimamente deberían tener la decencia de razonar algún motivo por el cual me van a declarar impedida.
Y entonces lo que sucede en ese instante es que me piden que yo no hable porque yo no tengo derecho a intervenir en el tema sobre mi impedimento, y yo les indico, no, ministros, yo no estoy hablando sobre las causas del impedimento, sino sobre el procedimiento que están violando, la regla que es el artículo 95 del reglamento interior de la Corte, que están ustedes violentando. Pues en eso por supuesto que voy a intervenir, y tienen el descaro, además de pedirme o de resolver que yo no tengo por qué hablar al respecto, tienen el descaro de poner en su comunicado, en el comunicado que emiten, que después de darme derecho de alegar en mi favor en la sesión privada, yo digo, bueno, pero qué manera de mentir arteramente. No solamente me atropellan, no solamente les viene una prisa inusitada, absolutamente ilógica, sino que además mienten arteramente. Bueno, ¿qué pasa cuando uno ve este tipo de actuaciones que no son lógicas? Pues solamente pasa que uno se acuerda de esa frase que decía el expresidente López Obrador, que cuando algo no suena lógico, suena metálico. Y pues yo tengo que traer la colación forzosamente. Me parece que está sucediendo después de haber, porque además también es parte de lo que llama mucho la atención, se pasaron meses tolerando esta estrategia dilatoria que tuvo esta persona de nombre Ricardo Salinas Pliego. Se pasaron meses tolerándola. Yo les hice varias propuestas varias veces, entre otras la que tomó la primera sala de no aceptar recusaciones o impedimentos contra recursos de reclamación. No quisieron tomarla. También vine solicitando que se le multara porque había una absoluta impunidad en esta táctica dilatoria que está prohibida en la ley de amparo. La ley de amparo prevé que cuando no se justifique un impedimento debe multarse, y nosotros venimos resolviendo impedimentos y no se le multó nunca. Bueno, hasta que presenté la solicitud en el Pleno, entonces se accedió, pero ya 4 meses después de estar dilatando, cuando ya tenemos y ya habíamos subido los ministros ponentes todos los proyectos de sentencia. Entonces pasa eso, y luego pasa que están también aceptando como válidos los argumentos basados en unos tweets de hace 10 años, de hace 8 años, de hace 5 años, que no tienen absolutamente ninguna relación, no con la persona, sino con los temas. Con la persona yo no tengo ninguna enemistad porque ni lo conozco, no puedo tener enemistad, porque eso es lo que dice la ley como impedimento. No puedo tener enemistad con alguien que no conozco. Por supuesto que puedo tener una mala impresión, por supuesto que puedo opinar respecto de los dichos de una persona en otro momento, porque además pues faltaba más, pues tengo libertad de expresión, la tenía antes, la tengo ahora. Ahora tiene una consecuencia lo que pueda opinar, no de esa persona, sino de los temas que estoy abordando. No he opinado de ninguno, porque justamente soy responsable, aunque he hecho públicos los proyectos, y ya esta persona sabía que estaba proponiendo que en el caso del juicio de amparo de hoy, lo que yo estoy proponiendo es que se asuma como competente a la unidad de inteligencia financiera para solicitar información bancaria de cualquier persona, entre ellos pues de Ricardo Salinas Pliego, por supuesto, porque además sería el colmo que yo no propusiera eso, porque esa es la razón de ser de la UIF. O sea, esa es su competencia principalísima, el poder investigar cuentas para determinar en su caso si pudiera haber algún tipo de conducta ligada pues a conductas indebidas o sancionadas penalmente, como el lavado de dinero, entre otras. Bueno, estas razones yo tengo
tengo 10 impedimentos que ha presentado este señor, 47 medios de impugnación ha presentado para evitar que se voten 4 sentencias de amparo. Bueno, yo tenía 10, de esos ya fueron resueltos 5, en los que alega exactamente lo mismo, y en esos 5 no se declaró procedente que pudiera declarárseme impedida para votar o resolver los temas. Resulta que de repente sucedió en el tema de hoy, les entró prisa, tanta que el ministro ponente no se podía esperar a proponer un proyecto donde razonara algo, por lo menos repitiera lo mismo que, así como hicieron en su comunicado, que parecen voceros, que la Corte se convierte en vocera de un particular de nombre Ricardo Salinas Pliego. Bueno, así ni siquiera eso hizo el propio ministro ponente, ni siquiera repitiendo los dichos y haciendo suyos lo que antes no había hecho suyo, asumiendo que era válido un tuit de hace 10 años, que por cierto de lo que dicen es algo que puedo sostener y que yo creo que el 99.99% de los mexicanos podríamos sostener, y es que toda persona, los empresarios, tienen la obligación de pagar impuestos. Bueno, eso lo sigo pensando, y no por mi animadversión a esta persona, sino porque creo que debe hacerse efectivo el artículo 31 de nuestra Constitución, que dice que todos los mexicanos estamos obligados a pagar impuestos de manera proporcional y equitativa, pero estamos obligados. ¿Cómo es que alguien decide no pagar y decide que además deben someterse todos a lo que piensa? Lo más lamentable del tema es que hay quien se somete, y lo más lamentable es que se sometan ministros del supuesto Supremo Tribunal de este país. A mí me parece sumamente triste que así suceda, pero creo que justamente pues es parte de la decadencia y es parte de las razones por las que podemos afirmar que efectivamente urgía una reforma al Poder Judicial de nuestro país. Y ministra, con lo que nos dice que pues prácticamente fue una emboscada, porque no se lo esperaba que actuaran de esa forma, ¿considera que esta actuación de estos ministros es un intento para proteger a este personaje y para que no pague sus impuestos ante el SAT? Pues el resultado es finalmente, pues el resultado de lo del día de hoy pues es muy atropellado, por lo menos. Yo creo que todavía faltan que se discute y resuelvan pues el resto de los recursos estos de reclamación y de impedimentos presentados. Pues habrá que ver cómo se van resolviendo. Yo creo que vamos a tener mucha claridad del por qué me querían declarar impedida en las próximas semanas. Seguramente no creo que sea algo gratuito, tiene que ver seguramente con la elección misma de ministros y ministras, y tiene que ver con el fin de una era que va pues a romper pues este tipo de certezas que podían quizá algunas personas tener sobre la confianza de que los ministros pudiéramos sentirnos intimidados o pudiéramos asumirnos subordinados o sometidos a cualquier fuerza fáctica. En las últimas semanas hubo una andanada de estar encima de tu servidora. Ha habido meses en los que, y ahora yo asumo de dónde viene, porque utilizan estos insultos. Este señor utiliza el día de hoy estos insultos con los que me han estado persiguiendo, acosando en las redes sociales con bots, porque hay montones de cuentas de 0 seguidores de las que salen estos insultos. Bueno, pues ahora veo en qué ocupa recursos. Yo supongo, en algún momento le pregunté a la ministra Norma si no era ella la que estaba promoviendo esta campaña. Bueno, a lo mejor efectivamente no es ella y es este señor, pero bueno, por lo menos es parte de esta andanada de insultos prepotentes y francamente
pues insolentes, porque ni siquiera tienen correlación con nada y han estado pues eso, intentando intimidarme. Me llamaba la atención justamente que a partir de que solicité directamente y además lo hice público, porque me parece que alguien tenía que solicitar que se ejerciera lo que dice la ley de amparo, a partir de ese momento vino una andanada fuertísima en los noticiarios y en los medios de comunicación en los que es parte esta persona, no solamente insultándome, hasta evaluando mi función y asumiendo sin dato alguno, sin necesidad de conseguir ningún dato objetivo de la labor de esta ministra, sacaron como conclusión que era ineficaz y era y no resolvía nada y no sé qué tanto. Bueno, pues es parte de la intimidación. Hay una prepotencia porque se busca someter por medio de intimidación. Me parece absolutamente inadecuado que las concesiones de medios de comunicación pública se utilicen para eso, pero eso estuvo sucediendo. Y el día de hoy, bueno, ya directamente estar insultando y además alegar que yo no puedo resolver porque pienso que los empresarios deben pagar impuestos, bueno, me parece el colmo. Pero insisto, más lamentable que haya ministros que se sumen a esta andanada. Y en esto que habla, final de esto que nos cuenta, nos llama mucho la atención justo que sea la ministra Yasmín Esquivel quien también se una en este proceso pues para impedir su votación en estos casos de Salinas Pliego. ¿Será que entonces esta ministra no es tan cercana a la Cuarta Transformación ni al movimiento de López Obrador como algunos piensan o como ella misma da a entender en las redes y en los medios? Pues sería bueno que la entrevistaran, pues alguna explicación tendrá o no, ¿verdad? Pero más allá de eso, pues lo que es muy claro es pues que no tiene fundamento todo esto. Yo creo que afortunadamente queda pues en la memoria de esta Corte cómo vota cada quien. Y creo que a partir de ahí puedes tener estas respuestas a lo que preguntas. En este caso, pues yo soy y solo puedo ser responsable de mi voto y de explicar, y trato de hacerlo lo más transparente y claro posible, justamente porque pues esta Corte no lo ha sido, y porque pues se tiene un poder muy grande. El poder de los ministros pues es ese, de dejar pasar o parar abusos a su vez de otros poderes. Si la Corte no puede servir para eso, pues no ayuda mucho al Estado de Derecho. Digo, en caso de que se compruebe, siempre cuando se compruebe que existen estos abusos, pues pasa esto, ¿no? Y ministra, ¿hay algún mecanismo para impugnar esta maniobra que hicieron en su contra dentro pues, de la Corte? ¿No? El tema de mayor frustración aquí siempre es que no hay autoridad superior. Yo estoy planteando el asunto en el Pleno para intentar que se discuta y que el Pleno se pronuncie sobre los varios abusos del día de hoy. Si el Pleno asume que que en este tipo de asuntos es dispensable que no se returnen los temas, si es válido jurídicamente que se voten pronunciamientos, sentencias sin proyecto, que yo digo pues es como si se presentaran demandas sin documento. Ya vine a demandar a fulano, ya, y procede de inmediato, te demandó, tiene y se hace válida la pretensión del fulanito. Bueno, pues alguna molestia tiene que tomarse las personas juzgadoras, entre otras razonar por lo menos las motivaciones de quien demanda. Bueno, si eso sucede en primera instancia, si sucede con las demás autoridades jurisdiccionales, pues mínimo en el caso de la propia Suprema Corte debería suceder,
y más aún tratándose de una ministra que aunque le guste o no le guste a no sé quién, pues soy su par. Yo no, es por esa misma razón me salí, no iba a tolerar el maltrato que se pretendía hacer a mi persona, porque fue finalmente ese el intento, y pues no sé si se va a finalmente resolver algo en el Pleno, porque eso estoy solicitando, pero más allá de eso, pues lo que yo creo que debe quedar registrado, pues es que hay estas posibilidades. Nos llama mucho la atención que este personaje sigue escalando con esta guerra jurídica, que es como muy de golpe bajo judicial, es un golpe blando, pero llama la atención que lo haga él como personaje empresario que es, porque lo hizo hace unas semanas demandando a 7 periodistas, entre ellos uno de nuestro jefe de información, Jorge Gómez Naredo, fue demandado, Vicente Serrano, Chapucero, varios comunicadores más, y ahora va contra usted. Quiere decir que entonces no quiere que nadie hable de él, no quiere que nadie se pronuncie, quiere que el pueblo esté sometido a sus designios en un momento como este, que se supone que el pueblo tiene todo el poder. Es como el mundo al revés, ¿no, ministra? Que pues tenga totalmente tanto poder y que se les permita comprar ministros ahora o manejarlos a su antojo. Yo creo que hay mucha costumbre en esos poderes fácticos de prepotencia, ¿no? Que se piensa que nadie tiene por qué alcanzarlos. Pues hay esos malos antecedentes, y más aún cuando hubo muchos momentos en los que pues nadie los cuestionó, que efectivamente no eran cuestionables, entonces no están acostumbrados y por eso responde, y además cree que debe ser aceptable su sarta de groserías, insolencias e intentonas de humillación y sometimiento. Bueno, yo lo que veo es eso, que son personajes que practican cotidianamente el clasismo, el racismo, el sexismo, que su forma de comunicarse con el otro, más aún si piensa distinto que él, pues es el intento de humillación, y creen que así funciona la sociedad. Afortunadamente para mí, en este caso, en esta disputa, en esta, bueno, ni siquiera alcanza a ser discusión, porque yo no le discuto a este señor absolutamente nada en este momento, estaba cumpliendo mi función y mi obligación, pero afortunadamente para mí, pues esta persona es demasiado transparente y demasiado digamos que ofensiva para mucha gente. No es para la sociedad mexicana, que además está contenta con elevar su ciudadanía, en elevar su dignidad personal y colectiva. Yo creo que estos modos pues no son aceptables, simplemente deja más allá de incluso la capacidad de análisis, que yo creo que sí la tiene la gente, a lo mejor no tiene los elementos suficientes en términos de información para decidir quién tiene razón en este tema, pero la gente es muy inteligente. Este señor puso en su tweet que yo ahora se ve cómo estoy respondiendo a mis verdaderos amos, y tiene razón, en eso sí tiene razón. Sí tengo amos, es el pueblo mexicano, y es un pueblo muy digno que no está, afortunadamente, no está ya dispuesto a tolerar esas humillaciones, que no les gustan esos personajes, y que además asume con absoluta razón
que estamos en igualdad de circunstancias, que la misma obligación tiene cualquier persona de pagar el IVA en sus compras que cualquier empresario también, si lo dice la ley, en retenerlo, pagarlo, o el IVA, el ICR, cualquier tipo de contribución. Nuestro país tiene muchísimas necesidades como para que haya la posibilidad de que nos autodeterminemos. Yo sí quiero pagar, yo sí quiero contribuir, yo no. Pues no, es una obligación ciudadana, y yo creo que estamos en esa circunstancia, y digo, por eso afortunadamente para mí pues son más que reprochables estos insultos y estas reacciones, que más reprochables, como las expresa, que una resolución que en este caso no iba a ser más que de que procede que la UIF investigue a esta persona o a quien sea, no las investigue, sino que solicite información a los bancos de su actuar financiero. Pues sí. Para eso está la UIF. Bueno, pero además en quien maneja enormes cantidades de dinero, y además se ostenta, porque además eso pasa, no se lo preguntamos, busca ostentar que no tiene por qué cumplir esas obligaciones que los demás cumplimos. Bueno, pues yo no sé cómo piense que pueda obtener simpatía. Por eso digo, creo que en esa parte al menos pues es muy clara su posición. Y ya por último, ministra, con este panorama, con lo sucedido hoy, ¿cree que la reforma judicial acabará con las influencias que tienen los evasores y los ricos, que hoy piensan que el poder judicial les pertenece? Pues mira, yo creo que la actuación en favor de la democracia, de la transparencia y contra la corrupción es una actuación permanente. Lo que yo creo que está logrando hacer, y con esto se confirma, pues la reforma al Poder Judicial, es abrir la posibilidad de que se detengan estas actuaciones. Pero abre la puerta. Lo demás es un actuar constante, permanente, porque los intentos de incumplimientos de leyes pues no son excepcionales, y hay quienes apenas ven un resquicio e inmediatamente actúan justamente para evadir esos cumplimientos de ley. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer permanentemente una autoridad? Pues no es ya lo hice, ya hice una reforma, pues no, le va a tocar a la siguiente corte pues darle impulso y contenido a toda esa reforma, poner a funcionar a un tribunal de disciplina judicial que sancione a jueces que actúen de manera indebida, obviamente siempre con pruebas, siempre conforme a derecho, no estamos presuponiendo otra cosa, así como corresponde a las autoridades permanentemente estar pidiéndole a la ciudadanía, exigiéndole o sancionando a la ciudadanía en función de las obligaciones que tiene. Sus obligaciones son permanentes, y a veces se tiene que batallar 1, 2, 3, 4. Yo creo que lo que estamos logrando en el caso del Poder Judicial es romper un enorme dique que simplemente impedía mirar hacia adentro e impedía pues parar de tajo estas redes que son familiares, pero con actuaciones indebidas como el nepotismo, pero que son fundamentalmente redes de tráfico de influencias que han existido, existen como si nada, que se toleran unos a otros, se pagan favores. Eso sucede muchísimo. Ayúdame con esto, te ayudo con esto otro. Muchas de las razones por las cuales votan ministros, magistrados, jueces, tienen que ver con que ya ni siquiera es su tema,
pero hay que cumplirle, hay que corresponderle, porque ya le votaron otro tema de otra forma, y bueno, pues a veces quienes no somos parte de ese lenguaje, pues nos quedamos sin conocer el fondo de esos compromisos, pero pues nos pasan enfrente, los miramos, no dejamos de mirarlos, y por supuesto que lo comentamos, y se enojan mucho de que lo comentamos. Conmigo se enojan muchísimo, y más de una vez me han intentado llamar a cuenta porque publico información que les hubiera encantado que no publicara. Me han reclamado directamente, pero ¿por qué publicaste? Pues porque es información pública. Cuando discutimos el presupuesto, ¿por qué publicaste eso? Pues estoy publicando mi dicho, tengo derecho a hacerlo, y además no estoy mintiendo. Pues así pasa, y así ha pasado a lo largo de este año. Esta parte pues es el corolario, da frustración, por supuesto, pues sí, pero finalmente pues lo que hace es confirmar la necesidad de estas transformaciones que llegaron a este Poder Judicial. Y por último, ahora sí, ¿se va a dejar intimidar, ministra? ¿Esto le va la va a silenciar? ¿Va a hacer que ya no sea transparente con el pueblo? ¿Va a causar ese efecto que, por ejemplo, este personaje quisiera que sucediera ahora que festeja como un triunfo? Pues no. No, pues yo creo que ya a estas alturas lo saben, y por eso es así tan atropellado todo, ¿no? Pues lo saben, y pues la gente también debe saber eso. Pues yo sí tengo ese amo que es el pueblo mexicano, tengo una absoluta lealtad, y además eso, hay quien me ha puesto en las redes y me causa curiosidad, ¿no? Porque hay quien dice: es usted una ilusa. Usted plantea puras cosas que no se pueden realizar, justamente cuando no me dicen insultos, ¿no? Estas andanadas, estos ataques de bots, o de lo que llaman granjas de bots, ¿no? Y me da curiosidad porque pienso eso, qué triste es que todavía pudiera haber quien crea que plantear que las instituciones del Estado funcionen para sus fines sea ilusorio. Bueno, si eso es ser ilusa, soy una ilusa, y soy una ilusa militante porque creo que mi obligación como servidora pública, que recibe además parte del fruto de mucha gente que paga impuestos en mi remuneración, pues creo que mi obligación es justamente retribuirle. Yo no fui, y en eso insisto mucho, parte del mérito también de la reforma es que vamos a dejar de nombrar a jueces, magistrados y ministros porque hay que darles un título, porque ya tienen el mérito suficiente para eso, porque son especie de títulos nobiliarios, porque ahora podemos portar toga y mirar altivamente. Bueno, yo lo que creo es que esta, como cualquier otra función, pues implica eso, implica confirmar que uno responde a los intereses públicos, sociales, a las obligaciones constitucionales, que somos personas servidoras públicas, las personas juzgadoras. Antes que ser licenciadas, maestras, doctoras, antes que eso somos personas servidoras públicas, y nos corresponde confirmar en cada uno de nuestros actos que existe un motivo por el cual debemos serlo, o por el cual lo somos, o por el cual continuamos siéndolo. Pero si no existe ese motivo, pues sí hay que cuestionarlo. Y creo que esa oportunidad nos da esta misma reforma al Poder Judicial. Insisto, creo que es parte del gran mérito cambiar esta mentalidad en las personas
otras juzgadoras para que visualicemos a quienes resolvemos y el impacto de nuestros actos y utilicemos este enorme poder que tenemos para beneficio público y no personal. Muchas gracias, ministra.